En estos últimos días, inmediatamente anteriores a la realización de las pruebas ABAU y ya justamente cuando hemos terminado el curso, es necesario llevar a cabo un repaso, sobre todo relativo a las cuestiones de lengua. Pues recordemos que estas son a las cuales les vamos a dedicar 40 minutos del tiempo total del examen, de esos 90 minutos, y nos van a granjear un total de hasta 6 puntos. Así pues, la primera de las preguntas, como sabemos, suele estar integrada por dos apartados. El primero de ellos se corresponde con un resumen correspondiente al texto periodístico que forma parte de la prueba. Este texto periodístico suele ser un artículo, es decir, está compuesto por varios párrafos y no una columna. Ese primer subapartado, el ejercicio 1.1, valdrá un punto y, como siempre, aunque se nos da la opción de hacer un esquema, sabemos que el esquema tiene o comporta una serie de características a nivel formal con las que no estamos acostumbrados a trabajar, motivo por el cual optaremos por la opción del resumen. Ahora bien, como punto 1.2 es habitual que se introduzca una pregunta relativa a las clases de palabras, concretamente aquella que tiene por enunciado identifique las clases de palabras subrayadas o marcadas en negrita en el texto anterior y, en caso de que fuera oportuno, el referente o siempre que pueda indique el referente. Bien, lo primero que tenemos que hacer es, lógicamente, identificar ante qué clases de palabras estamos. Es muy habitual que en este ejercicio nos pongan varios tipos de qué, simplemente para jugar con un que es conjunción, frente a un que puede ser pronombre relativo. En este sentido, a ver, las diferencias son bastante sencillas, siempre y cuando, bueno, no lleve tilde. Si lleva tilde puede ser determinante interrogativo, pronombre interrogativo, bueno, cuestiones muy específicas que hemos trabajado en clase. Lo que ahora simplemente voy a hacer es una breve panorámica de cómo funciona mi cerebro cuando tengo delante una palabra cuya categoría tengo que identificar y en un momento dado, bajo presión, puede que esté un poco confusa o me cueste ubicarme. Entonces, mi punto de partida siempre, ya lo sabemos, son dos columnas. Cuando tengo una palabra delante tengo que pensar, esta palabra, si yo no sé de entrada a qué clase pertenece, ¿es variable o invariable? Bien, una vez que ya tengo claro si se trata de una palabra cuya forma puede variar porque puede recibir morfemas de género, de número, de tiempo, de modo, de voz, de aspecto, de persona. Si tengo claro si es variable, ya voy a tener que ir por un carril determinado. Por el contrario, si es una palabra invariable, si yo pienso en ella en diferentes contextos y veo que no puede cambiar su forma, tendré que ir por el segundo carril, el de las palabras invariables. Esto de los carriles lo vais a ver identificado en una diapo que voy a dejar a lo largo de este vídeo, probablemente al final del mismo. Bien. Voy antes a la forma más sencilla. ¿Qué es lo que me encuentro en el carril de las palabras invariables? Muy fácil. En primer lugar, preposiciones. Si me sé la lista, ya está, descartado. Ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante y mediante, lo tenemos. Segundo bloque, o segundo subtipo de palabra invariable, los adverbios. Cuando explico los adverbios, siempre los explico en oposición a las conjunciones. ¿Por qué motivo? Porque es cierto que, al contrario de lo que sucede con las preposiciones, yo no me puedo aprender una lista de adverbios, igual que no me puedo aprender una lista de conjunciones. Los adverbios se caracterizan porque tienen significado léxico, mientras que las conjunciones tienen significado gramatical, es decir, tal y como apuntamos en sintaxis, funcionan habitualmente como nexos. Dicho de otra manera, si yo estoy enseñando español a una persona que desconoce esta lengua, el significado de una preposición no lo puedo explicar, no hay problema, porque esa persona se aprende la lista y ya está. El significado de una conjunción tampoco lo puedo explicar. Como mucho puedo indicarle cómo funciona insertando esa preposición o esa conjunción en un contexto determinado. Imaginemos el caso de pero. ¿Pero qué significado tiene? Yo simplemente, si voy al diccionario, voy a ver que se me explica cómo funciona pero. ¿Cómo funciona pero? Pues se utiliza habitualmente en el marco de una oración compuesta para contraponer dos ideas, dos elementos. Vale, ¿pero qué significa? No lo sé, se me explica simplemente la función. Por el contrario, en el caso de los adverbios, al margen incluso de que, como vemos en los libros de texto y diferentes gramáticas, podemos clasificarlos por su significado, estos tienen en general un significado léxico, es decir, puedo explicarlo con palabras. Una persona que no conoce el español, que está aprendiendo español, me pregunta qué significa fácilmente y le digo que se realiza de modo fácil. ¿Y qué es fácil? Que no tiene ningún tipo de complicación o que no entraña una gran dificultad.
Bien, tenemos las preposiciones, no sabemos la lista. Conjunciones y adverbios, las diferenciamos porque las conjunciones tienen significado gramatical y los adverbios tienen significado léxico. Y por último nos quedan las interjecciones, que son, como sabemos, aquellas construcciones o elementos de la lengua que se utilizan para imitar con palabras sonidos del tipo toc toc o boom. Bien. Palabras invariables, totalmente finiquitadas. Frente a ellas, palabras variables. Bien, yo siempre empiezo explicándolo así en clase y todos lo recordaréis. Cuando hablo de las palabras variables siempre os recuerdo que es lo primero que aprendemos nosotros de vocabulario cuando somos niños. Los sustantivos. ¿Por qué motivo? Porque necesitamos nombrar la realidad que nos rodea. Es más, ya sabéis que desde la lingüística siempre se nos dice que una persona conoce la realidad siempre y cuando tiene una palabra para designarla. Bien. Pues ya digo, el sustantivo es aquella clase de palabra variable que se utiliza para designar la realidad que nos rodea, para nombrarla. Los sustantivos se caracterizan porque varían en cuanto al género y varían en cuanto al número. Además, se pueden clasificar semánticamente. Hay que recordar que siempre contrastamos. Sustantivos comunes designan a aquellos que son todos iguales en rasgos distintivos en una categoría, frente a sustantivos propios. Distinguimos a uno de ellos. Abstractos, no los percibo por los sentidos. Concretos, sí que los percibo por los sentidos. Contables, puedo contarlos. No contables o incontables, no puedo contarlos. Individuales, designan un único objeto. Colectivos son aquellos que con una forma aparentemente singular designan varios elementos de un grupo. Bien, de pequeños, por lo tanto, lo primero que empezamos a utilizar, las primeras palabras que nosotros conocemos son los sustantivos. Mamá, agua, papá suelen ser las más habituales porque responden a nuestras necesidades como seres humanos. Ahora bien, el paso siguiente es calificar, o mejor dicho, consiste en calificar la realidad que me rodea. Por lo tanto, una vez que he aprendido los sustantivos, es frecuente que el niño empiece a aumentar su vocabulario a través de los adjetivos, pero unos adjetivos muy concretos, como son los adjetivos calificativos. Cuidado con este término, calificativos, que no cualificativos. Ese sería el término gallego. Bien, en los adjetivos calificativos nos encontramos con una clase de palabra variable que acompaña al sustantivo y que expresa una cualidad de ese sustantivo al cual acompaña. Esa cualidad puede ser de dos tipos. Puede ser una cualidad que sea inherente al propio sustantivo, es decir, que no sea distintiva, del tipo, por ejemplo, fuego caliente. El fuego siempre es caliente. En ese caso, identificaremos adjetivos calificativos explicativos, mientras que por otro lado puede ser que el adjetivo aporte una cualidad que no es distintiva en el sustantivo al que acompaña. En ese caso identificaremos adjetivos calificativos especificativos, puesto que especifican un rasgo, como digo, de ese sustantivo. Bien. En cuanto a los adjetivos, hay que destacar que son palabras variables no solamente en género y en número. Esto era algo ya totalmente esperable, pues hay que tener en cuenta que si acompañan un sustantivo, lógicamente tienen que manifestar concordancia con él. Es que además manifiestan también flexión en cuanto a otro elemento, que es el grado. El grado se caracteriza porque puede ser de tres grandes tipos. Puede ser grado positivo, es decir, expresamos una cualidad sin más, se le otorga al sustantivo, niño alto. Puede ser en grado comparativo, a su vez en tres subtipos de igualdad, de superioridad y de inferioridad. Estamos comparando, por lo tanto, dos realidades. Niño inteligente, el niño es más inteligente que la niña es menos inteligente que el niño, o la niña es tan inteligente como el niño, por poner un ejemplo, ¿vale? Y en último término también el grado superlativo, que puede ser de dos subtipos a su vez, relativo o absoluto. Relativo se indica que posee la cualidad en mayor grado frente a otros del mismo grupo, del tipo la niña más inteligente de esta clase, y absoluto es que no tiene comparación, no tiene rival. La niña es muy inteligente o la niña es inteligentísima.
Bien, dejando a un lado el adjetivo calificativo, la siguiente clase de palabra que nosotros cuando empezamos a hablar adquirimos porque es necesario, es decir, ya tengo sustantivos, ya sé calificar esa realidad a la cual se refieren, la siguiente clase de palabra es el verbo. Es la clase de palabra más variable y por lo tanto más compleja de la lengua castellana. Los verbos se caracterizan, o mejor dicho, en primer lugar se definen, nos dice la gramática tradicional, porque expresan acciones o estados relativos a un sustantivo, a una determinada realidad. El verbo es la palabra más variable porque no solamente varía en número, ojo que no en género, que muchas veces cometéis el error de lanzaros fijándoos, por ejemplo, en el pronombre que funciona como sujeto de ese verbo y decís también que tiene género. No, el verbo no tiene género, pero es que tiene todo lo demás. Tiene número, singular o plural, tiene persona, primera, segunda o tercera. También podemos identificar el tiempo verbal con sus correspondientes subtiempos, presente, pretérito, futuro. Identificamos también el modo, que puede ser indicativo, puede ser subjuntivo, puede ser imperativo. También el aspecto, perfecto o imperfecto, e incluso recordemos la voz, que puede ser activa o pasiva. ¿Por qué estoy insistiendo en todos estos elementos? Porque bien, es importante que nos acordemos de hacer referencia a ellos si en el texto, para identificar las categorías gramaticales, se nos subraya un verbo. Pues bien, para no olvidarnos de ninguno de estos rasgos de flexión morfológica, de flexión gramatical, como siempre os digo, es necesario aprendernos una forma y además una forma sencilla. Tampoco tenemos por qué complicarnos la existencia. Por ejemplo, cantaba. Yo cantaba. Cantaba primera persona del singular, del pretérito imperfecto, de indicativo, del verbo cantar, de la primera conjugación, regular, voz activa. Y aquí me paro. ¿Por qué regular o irregular? Bien, como siempre sabemos, hay un truco para identificar cuando un verbo es regular y cuando un verbo es irregular. Decimos que el truco consiste en simplemente coger la primera persona de singular de este verbo en presente de indicativo, en pretérito perfecto simple también de indicativo y en futuro simple de indicativo. En el caso de que varíe la raíz o lexema que obtenemos siempre y cuando al infinitivo le retiramos la terminación de la conjugación, repito, si la raíz o lexema varía en alguno de estos tres tiempos, estaremos ante un verbo irregular. Y por último, ya dejando atrás los sustantivos, los adjetivos y los verbos, vamos a abordar los determinantes y los adjetivos determinativos que los constituyen junto a los artículos para, en último término, explicar ligados a los determinantes los pronombres. Y os voy a recordar por qué lo hacemos así. Bien, determinante es aquella clase de palabra que acompaña un sustantivo y lo determina, es decir, delimita o acota su significado. Pues bien, los determinantes se subdividen, como acabo de decir, en dos grandes grupos, los artículos y los denominados adjetivos determinativos. Los artículos pueden ser de dos tipos, a su vez determinados o indeterminados, dependiendo de si la realidad designada es conocida o no. Así pues, si es la primera vez que veo este bolígrafo, digo, mira, un bolígrafo, pero ahora que ya lo he introducido en el discurso y que ya lo conocemos todos, digo, el bolígrafo es azul. Dejando a un lado los artículos, que son ese tipo de determinantes más sencillos, entramos ya en los adjetivos determinativos. Estos adjetivos determinativos pueden ser demostrativos. Son aquellos que se utilizan para situar un elemento en el espacio según esté próximo al hablante, al oyente o a una tercera persona. Así pues se clasifican en demostrativos de cercanía, este bolígrafo, de distancia media, ese bolígrafo, y de lejanía, aquel bolígrafo, con su correspondiente flexión en género y en número. En siguiente lugar, identificamos los posesivos. Los posesivos son aquellos que indican posesión, como su nombre indica, o como su nombre evoca, sugiere, para no repetir el léxico. Bien, pues estos posesivos pueden ser de primera, segunda o tercera persona, de singular o de plural, y también tienen flexión de género y de número. Mi boli, tu boli, su boli, nuestro boli, vuestros bolis, sus bolis, por ejemplo. Bien, en siguiente lugar tenemos por oposición los numerales frente a los indefinidos. Los indefinidos son aquellos que designan una cantidad de manera inconcreta, es decir, sin especificar cuántos componen el grupo, como pueden ser algunos niños, bastantes niños, demasiados niños, ciertos niños,
En contraposición, los numerales se clasifican a su vez en 4 tipos: cardinales, ordinales, multiplicativos y partitivos. Los cardinales, los números normales, vale, esto es un poco coloquial, pero para entendernos, 1, 2, 50, 80. Bien, en el caso de los ordinales sitúan al sustantivo, al elemento, en una serie: primero, segundo, tercero, cuarto. Multiplicativos: el doble, el triple, el cuádruple. Participativos: la mitad, el tercio, el cuarto. Bien, por su denominación inferimos tranquilamente la realidad a la que designan, a la que hacen alusión. Y en último término tenemos los interrogativos y los exclamativos. Bien, en estos casos hay que tener mucho cuidado y ver si aparecen solos o si acompañan a alguien. ¿Por qué? Porque dependiendo de ese contexto podrá ser o bien adjetivo determinativo o bien podrá tratarse de un pronombre. ¿Por qué los identificamos? Pues porque llevan tilde. Pueden estar incluidos en una oración interrogativa o bien en una exclamativa. Y recordemos que los signos gráficos de interrogación y exclamación van a ser nuestros aliados en este caso para poder identificarlos. Pues bien, en oposición, o mejor dicho, como un bloque contrastado con los determinantes, adjetivos determinativos que acabo de mencionar, esto es, demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos, también tengo que identificar los pronombres, es decir, estas mismas clases de palabras que en un determinado contexto o situación acompañan a un sustantivo y por lo tanto funcionan como adjetivo determinativo, en otros casos puede que aparezcan solos y ya en esa situación hablaremos de pronombres. Por lo tanto, los pronombres pueden ser también pronombres demostrativos, coge esto, por ejemplo, pueden ser posesivos, esto es mío, seguimos aumentando, mío. Bien, pueden ser numerales, quiero 2, pueden ser indefinidos, quiero algo, pueden ser interrogativos, cuántos quieres o qué quieres, y pueden ser exclamativos. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que a los pronombres se les añaden 2 subtipos de palabras que solamente pueden funcionar como pronombres. Estos son los pronombres personales, con sus correspondientes flexiones de persona y de número. Yo, tú, él, ella, también de género, nosotros, vosotros, ellos, ellas, me, te, se, nos o se, conmigo, contigo, consigo, con sus correspondientes flexiones. Ya digo, estas clases de palabras solamente pueden funcionar, ya lo sabemos, como pronombres, igual que los relativos, como es el caso de ese que tiene un antecedente. ¿Y cómo lo identifico? Porque el antecedente es un sustantivo o clase de palabra equivalente y ese que lo puedo sustituir por un el cual, la cual, los cuales, las cuales. Y con esto ya estaríamos, o ya tendríamos, mejor dicho, repasada esta primera parte relativa a la identificación de las clases de palabras de manera rápida y ágil, es decir, moviéndonos, recapitulo, en ese bloque de palabras variables frente a palabras invariables y sus correspondientes subtipos. Ahora bien, el ejercicio, en segundo lugar, o mejor dicho, se completaría aludiendo al referente. Van a tener referente no solamente los pronombres, sino también aquellas clases de palabras que manifiestan concordancia, además de los adverbios relativos. Las que presentan concordancia, pues sabemos que concuerdan los sustantivos con los determinantes, también con los adjetivos e incluso los verbos. Los verbos, por ejemplo, con los sujetos, con los pronombres que funcionan como tales. Bien, entonces es simplemente una cuestión de pararnos y pensar con quién va. Y además, muy importante, y recuerdo esto porque sí es cierto que lo he corregido frecuentemente en los últimos exámenes, prestamos atención a lo que se nos pide. Se nos piden referentes, y referentes no son lo mismo que antecedentes. Antecedentes es el que antecede en el marco de las oraciones subordinadas adjetivas, pero el referente lo puede tener cualquiera. Un pronombre personal, ellos, en un determinado contexto, puede tener un referente aludido con anterioridad. Es aquí donde estamos jugando con nuestro viejo conocido, el fenómeno de la deixis. Decía, mencionado con anterioridad, que puede aludir, por ejemplo, a los alumnos de segundo bachillerato A y B. Y posteriormente se recoge a través de ese pronombre de tercera persona, masculino plural, ellos. Bien, pues hasta aquí todo lo referido al repaso de esta primera cuestión, que constituiría el punto 1-2 probablemente, o bien tendría como alternativa el ejercicio de corregir los errores que se detecten en las oraciones introducidas en el ejercicio.